A los hermanos que nos están viendo a través de los videos, buenas noches, hermanos. Estamos aquí en la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe, desde Lima, Perú, en el distrito de Breña. Estamos continuando con el curso de Creciendo en el Espíritu del Instituto El Callado del Pastor. Así es que ahora estamos en el capítulo 2. En el capítulo 2 de la sección 3, límites de la autoridad. Estamos, límites de la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Isaías 9, 6, 7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. 2800 años atrás aproximadamente, Isaías profetizó sobre un gobernante que vendría y sería llamado el Príncipe de paz. El cumplimiento de esta profecía se encuentra en Jesús, según Romanos 14, 17. Gloria a Dios. Vamos a ver Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No? Esto es lo que nos dice 17. Romanos 14, 17. Entonces entendemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros sabemos descansar en el Espíritu Santo, entonces disfrutaremos de ese gozo, de esa paz que solamente Él puede darnos. Amén. ¿Cómo podemos reconocer este gobierno de Cristo? ¿Qué clase de gobierno es este? Esto no se trata de un gobierno humanista en el que cada hombre es libre de hacer lo que siente que es bueno o justo, sin importar su impacto sobre los demás. La filosofía machista y hedonista a menudo defiende. La libertad no es para vivir o llevar una vida pecaminosa y antinatural de tipo sexual, homosexualismo o lesbianismo, como lo defienden los grupos de algunos movimientos para la liberación de la mujer. Tampoco es una licencia eclesiástica que en el nombre de la Iglesia y de Dios impone una autoridad autocrática sobre la humanidad. Entonces la libertad de la cual nos habla la palabra no es lo que el mundo busca, no es lo que los grupos quieren. La libertad de la cual nosotros gozamos es la libertad en Cristo, la que Él nos entregó en la cruz. Él nos hizo libre de toda esclavitud. Cristo nos hizo libre absolutamente de todo, de toda necesidad, de toda enfermedad, de toda opresión. Nos hizo libres. ¿Y saben qué? Si nosotros no somos libres conociendo a Cristo, es porque no nos da la gana. Amén. Es porque no nos da la gana aplicar la palabra a nuestra vida. Es porque no se nos da la gana entender lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Entonces los grupos que se levantan, esos grupos que quieren la libertad, ¿libertad de qué? Quieren un liberalismo más bien. ¿Qué es lo que quieren? Un libertinaje. Quieren libertad para el homosexualismo, libertad. Ahora ya acá en Perú no dicen el matrimonio gay, ahora piden la unión civil, que les permitan vivir como matrimonio y que lo acepte el gobierno. ¿A dónde vamos? Y cuando más adelante vamos a ver que la palabra maldice y prohíbe este tipo de
Un gobierno de amor es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Uno que bendice, que une y motiva a los hombres a caminar unidos a Dios, los unos a los otros. El propósito de este estudio es familiarizarnos con este gobierno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que nuestro Señor desea que tenga lugar sobre nosotros en su iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces el Espíritu Santo debe tener un lugar en cada vida de nosotros. Nosotros tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo. Es Él el que mora en y sobre nosotros. Entonces, al hacer nosotros algo, al querer emprender algo, primero ¿a quién tenemos que acudir? Es al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ayude. ¿Por qué? Porque Él se ha quedado como tu ayudador. Él se ha quedado como el consolador. Y es más, Él se ha quedado para darte sabiduría. Si tú no sabes cómo salir adelante de lo que quieres hacer, el Espíritu Santo te va a abrir puertas. Es Él quien te va a dar la salida que tú estás esperando. Pero si queremos solucionar en nuestras fuerzas, queremos correr y hacer lo que la carne quiere, solamente vas entorpeciendo todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. ¿Amén? Amén. 4 niveles de autoridad dados a los hombres. Tenemos 4 niveles de autoridad reservados para el hombre, que si las utiliza debidamente, le traerán justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y estas son la autoridad delegada. El apóstol Pablo nos instruye sobre la sumisión a los 5 ministerios. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Vamos a ver. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Espíritu Santo fue el que seleccionó, llamémoslo así, constituyó cada ministerio. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra pastor no significa que es un dirigente espiritual que gobierna como dictador sin piedad, obligando a otros a acatar su voluntad. Al contrario, pastor quiere decir dirección similar a la del pastor. Un pastor en el sentido bíblico es aquel que pone su vida por sus ovejas y está dedicado totalmente al servicio de ellos, protegiéndolas y alimentándolas. Un pastor no es el que gobierna, sino más bien el que cuida y ama. Juan 10:11. Juan 10:11. Vamos a leer de la Biblia, porque acá está un pedacito. Juan, de Dios, 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Gloria a Dios. Esto es lo que dice Juan 10:11. Y Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, nosotros no nos podemos quejar. Si hay algo que no estamos de acuerdo, oremos, clamemos a Dios
y que el Espíritu Santo nos guíe qué hacer. Límites de la autoridad delegada. La clave es: 1. La autoridad delegada nunca tiene otro origen sino la responsabilidad. ¿Por qué no se tiene autoridad en el hogar de la familia que vive cerca de usted? Repito, ¿por qué no se tiene autoridad en el hogar de la familia que vive cerca de usted? Porque según la ley no es responsable de velar y cuidar de su familia. La autoridad nunca se extiende más allá de la responsabilidad. Esta va tan lejos como la responsabilidad, pero no más allá. ¿Qué quiere decir, hermano? Nuestra responsabilidad tiene un límite. Nosotros, por ejemplo, los que somos padres, la responsabilidad de nosotros como padres es cuidar a nuestros hijos, velar de ellos, ver que nuestros hijos caminen en lo que es lo correcto, ir viendo qué paso dan ellos. No podemos dejarlos que caminen a la deriva, porque las consecuencias las vivimos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Pero nosotros no podemos tener responsabilidad por los vecinos, no podemos tomar responsabilidad por los amigos de nuestros hijos, por decir, porque ellos tienen sus padres y ellos saben cómo caminan. Pero sí, nosotros podemos cuidar de nuestros hijos y decir: esto te conviene y esto no te conviene. Nuestra responsabilidad es lo que está cerca a nosotros: ordenar nuestra casa, ordenar nuestra familia. Los líderes de la iglesia tienen responsabilidades legadas. Una de las razones por las que Dios ha establecido las congregaciones e iglesias locales es esta: provee un contexto para el desarrollo de relaciones de trabajo prácticas y cotidianas, donde la gente puede ser responsable de las necesidades de otros. El pastor tiene responsabilidad sobre su rebaño, recibe la autoridad para alimentar, visitar, defender, proteger, cuidar y disciplinar amorosamente a las ovejas de Dios. Los líderes fungen como representantes de Dios, como dice en 2 Corintios 5, 20. Vamos a ver, Segunda de Corintios 5, 20. Embajadores en nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo. Vayamos a la Biblia, ¿no? Para comprenderlo. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué somos? Embajadores en nombre de Cristo. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos, enseñamos, aconsejamos, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo como embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, ¿no? Viene un representante de el jefe, pero no es el jefe, sino viene solamente a dar el encargo que le han delegado. ¿Se entiende, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Los pastores tienen una autoridad delegada en una situación dada de la misma manera que Cristo lo haría si estuviera físicamente presente. Ellos son agentes que representan la preocupación de Cristo por su iglesia, al igual que el desarrollo espiritual y moral de la misma. Hace algunos años un ministro se vio comprometido en un accidente de tránsito en la que varias personas fueron heridas de gravedad, y no solo él fue enjuiciado, sino también la congregación, porque él era el agente o representante de la organización. Por lo tanto, eran responsables
ante la corte. Dios trabaja nombrando a algunos para trabajar en su lugar, en su nombre, como sus agentes, entregándoles la autoridad de tipo pastoral, que brota la responsabilidad asumida o lo que se llama autoridad delegada, para representarlo y actuar como él lo haría si estuviera presente. Entonces hay una responsabilidad grande en parte a los pastores. Nosotros no podemos hablar una palabra de más ni una palabra de menos de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque estaríamos adulterando lo que Dios ha encargado, lo que Cristo nos ha encargado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos bien de la palabra, entender lo que Él nos da para nosotros poderlo dar o poderlo expresar o enseñar. Amén. Autoridad de estipulación. La autoridad de estipulación. Esta es autoridad de contratos o acuerdos legales donde dos grupos acuerdan llevar a cabo acciones específicas que si son cumplidas y están basadas en beneficios mutuos y en penalidades si son violadas. Esta es la autoridad de estipulación. Y entramos a autoridad de costumbre o tradición. Esto donde hay una práctica establecida que es aceptada por todos, como ha demostrado con el paso de los años ser para el bien común. Allí se desarrolla la autoridad de costumbre o tradición. Las buenas tradiciones son aceptadas por la mayoría porque han probado a través de los años ser para el bien. O sea, son costumbres. Generalmente esas costumbres pueden ser de un pueblo, pueden ser de una familia. Tenemos costumbres nosotros como familia, qué es lo que hacemos, cómo caminamos, en fin. Esto es lo que nos está diciendo la autoridad de costumbre o tradición. Primera de Corintios 11:16. En el Nuevo Testamento Pablo apela a la autoridad de costumbre cuando declaró: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Se refirió a un conflicto entre Jacob y su tío Labán por la autoridad de estipulación y la autoridad de costumbre, según la relación que tenían entre ellos. Génesis 29, de 9 al 30, podemos leerlo. Génesis 29. Gloria a Dios. Génesis 29, del 9 al 30. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los hijos de Lea eran delicados, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo.
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llevó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces acá estamos viendo cómo fue engañado Labán, cómo él trabajó por la esposa, trabajó por la esposa y le dieron a la hermana, no por la que era el escogido, pero bueno, pues trabajó doble con 2 esposas, ¿no? Y 14 años, 7 por cada uno. ¿Por qué? Porque eran las costumbres de ellos. Ellos habían hecho un acuerdo en el que Jacob trabajaba 7 años y Labán le entregaba a su hija menor, Raquel, como esposa. Pero este señor no respetó el acuerdo entre ellos y aplicó la autoridad de costumbre, entregándole a su hija primogénita, Lea, en el lugar de Raquel. Cuando Jacob se despertó de su noche de boda, se dijo con la sorpresa que no era la mujer por la que él había trabajado los 7 años. Jacob seguramente se levantó en ira contra Labán por el engaño y la violación al acuerdo que habían tenido. Labán explicó su costumbre, que para casar a la menor primero tenía que casarse la mayor, y si aún deseaba Raquel tendría que trabajar 7 años más. Jacob se sometió a la autoridad de la costumbre y de la tradición, que en este caso se sobrepuso a la autoridad de estipulación de su acuerdo original. Qué bravo, ¿no? O sea, tienes que saber a qué costumbre llegas para hacer un acuerdo, tomar un acuerdo de esta manera. El pobre Jacob fue engañado. Hoy en día no hay nada de eso, hermano. Hoy en día ni siquiera hay acuerdo, porque solamente se decide, ¿no? Las chicas deciden, ¿no? Si no quieren los padres, mala suerte, yo me voy. Capricho, ¿no? Es que es así, aunque después lloren y regresen: mamá, mira, me salió mal. Y nosotros como padres, lejos de decirle fue tu culpa, pobrecita, todavía la recibimos con paquete y todo, ¿no? Sí, es verdad, no se toma en esos momentos el decir, bueno, pues tú lo que hiciste y ahora es más pronto, ¿no? Bendito sea Dios. Autoridad funcional surge por habilidad. Por autoridad funcional queremos dar a entender que es aquella que emerge de la habilidad o capacidad de uno. Todos nosotros tenemos habilidades como resultado de nacimiento, habilidad natural; entrenamiento, lo que desarrollamos a través de nuestra educación; gracia, lo que procede de la capacidad divina de Dios; experiencia, lo que procede de lo conocido como la escuela de los golpes duros. ¿Cómo opera la autoridad funcional? Opera tomando la responsabilidad de acuerdo a la especialidad de profesión que se tenga. Por ejemplo, en un accidente
accidente de tránsito donde el chofer está gravemente herido, ¿quién tiene que atenderlo? Es el médico. Para que el tráfico tenga que ser desviado del lugar del accidente, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que dirigir? El policía. Para reparar el auto, ¿quién lo tiene que hacer? El mecánico, por su habilidad funcional. Sus habilidades respectivas les califican para ejercer su autoridad en las funciones que han sido entrenados. Si alguno de ellos hubieran intentado controlar la situación de acuerdo a cómo se les presenta, hubieran sido juzgados porque tienen autoridad limitada de acuerdo a sus especialidades o profesiones, reconocido en las Escrituras. Jesús reconoció la autoridad funcional cuando dijo en Mateo 9:12: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, ¿no? Tocante al hogar en Efesios 5:21. Pablo nos dice que los esposos y las esposas tienen que someterse mutuamente el uno al otro en el temor del Señor. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. En el área de su capacidad, la esposa se somete al esposo y el esposo se somete a la esposa. Ambos conocen la autoridad funcional del otro. El respeto mutuo en el matrimonio está basado en el amor. O sea que si en el matrimonio no hay respeto, es porque el amor se terminó. Es porque el amor se acabó. El amor es lo que mantiene el respeto. Todos los niveles de autoridad administrados con propiedad dentro de los límites bíblicos son todos de parte de lo dilatado de su imperio y de su paz. Los problemas con la autoridad humana. Los problemas empiezan en el mundo en que vivimos, incluso en la iglesia y en el hogar tenemos problemas con la autoridad. ¿Qué sucede para que se originen esas condiciones caóticas? ¿Por qué a menudo tenemos un difícil al místico entre los miembros de la familia en lugar de una paz permanente en algunos hogares e iglesias? Puede que sea un fracaso tratar de entender la autoridad y su papel. Profesora, ¿qué es armisticio? Armisticio, dejarlo a ¿cómo se llaman? Los encuentros que hay entre la misma familia, de pleitos, conflictos. Claro, los malos entendidos, la discordia, ¿no? Entonces eso. Gracias. De eso es lo que nos está hablando. Estamos ahora en los problemas con la autoridad humana. Los problemas empiezan en el mundo en que vivimos, incluso en la iglesia y en el hogar. Tenemos problemas con la autoridad. ¿Qué sucede para que se originen esas condiciones caóticas que antes habíamos visto? Problemas. Porque a menudo tenemos un difícil armisticio entre los miembros de la familia en el lugar de una paz permanente en algunos hogares e iglesias. Puede que sea un fracaso tratar de entender la autoridad y su papel. Problema 1. Hombres que ejercen autoridad que pertenecen solamente a Dios. Si tomamos la autoridad delegada de estipulación, de tradición o funcional y la llevamos o la tomamos a nivel de la autoridad soberana o veraz o de la autoridad de la conciencia, seguro que los problemas van a venir. Cuando los hombres elevan la autoridad limitada al nivel de autoridad total e incuestionable, haciéndose así iguales o mayores que Dios y su palabra, es seguro que vendrán problemas. Para los líderes de la iglesia es fácil jugar a ser Dios.
haciendo lo que les parece bien y reclamando la autoridad para hacerlo. Esta actitud es peligrosa en cualquier tiempo, pero doblemente cuando infecta al pueblo de Dios y al liderato de la iglesia. La Biblia expone claramente que Dios no permitirá que su autoridad soberana sea usurpada. Juan 8:31. Dios. Juan 8:31. Jesús dijo, Juan 8:31, tenemos que someternos a Dios y a su palabra. Nunca debemos tomar a un dirigente religioso, político o militar y adscribirle autoridad soberana y veraz. Podemos ver qué nos dice Juan 8:31. Aleluya. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces nosotros tenemos que permanecer verdaderamente en su palabra. Nadie puede caminar como le da la gana y decir yo soy cristiano. Sí, yo he nacido de nuevo. Si caminamos como nosotros queremos. Tenemos que someternos a Dios y a su palabra. Nunca debemos tomar a un dirigente religioso, político o militar y adscribirle autoridad soberana y veraz. Jesús establece claramente que somos sus discípulos solamente si continuamos en su palabra. La Biblia es la autoridad final en materia de fe y de práctica. Jesús dijo esto muy claro en Juan 10:35. Vamos a ver. Juan 10:35. Juan. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Si llamó dioses a aquellos, o sea, acá está diciendo de que si alguien llamó dioses a otras personas, a otros ídolos, ¿qué cosa está haciendo? Está quebrantando la palabra de Dios. Está él enseñando lo que no es, porque nadie es el Dios. Nadie es Dios. Tenemos un solo Dios que es el Padre Celestial, y tenemos a la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es el único Dios que nosotros tenemos y adoramos. El único Dios. Así que no hay otro Dios. Por más que tú creas que porque te hicieron, tienes a alguien que te protege y te da y te bendice todo, tú puedes decir, ay, no, él es mi Dios porque él me da todo. Tienes un hijo que no te deja que te mueras o que te enfermes, o que porque todo está ahí listo, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Y te da, y te da, y te da, y tú lo comienzas a endiosar a ese hijo que eres anatema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo Dios. Y si ese hijo te bendice, dale gracias a Dios por ese hijo, y que Dios siga utilizándolo como canal de bendición para tu vida. Pero no, nunca en dioses a ese hijo. Problema 2. La autoridad religiosa y la escritura en conflicto. Esta ilustración la podemos ver en la confrontación entre el sumo sacerdote Ananías y el apóstol Pablo. Hechos 23, del 1 al 3. Aquí está el relato. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada,
o tumba blanqueada? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Si nosotros queremos entenderlo mejor, lo podemos ver en la Biblia, entender cómo es y por qué se lo dice. Pablo le responde de esa manera a Ananías. ¿Por qué? Porque él no supo que se trataba que Ananías era un sacerdote. Él no sabía. Y acá tenemos en el punto 1 dice: Pablo apeló a la autoridad de la situación al hacer saber a Ananías que éstas tenían más autoridad que la que él tenía como juez, ¿no? Entonces a él no le importó lo que decía Ananías, a él lo que le importaba era la palabra de Dios. Él sacó a la luz la palabra de Dios. Entonces acá Hechos 23, 4 y 5: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, y le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo se disculpó y dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces él respondió como si se tratara de cualquier hermano, pero al enterarse de que se trataba de un sacerdote, él se rectificó. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no somos nadie para hablar, para criticar o para juzgar acerca de un hijo de Dios, un siervo de Dios, a quien Dios no haya levantado. Lleve la vida que lleve, a nosotros no nos importa, solamente nos interesa orar. Guarden su boca, guarden su boca. Aquí nos está dando este ejemplo Pablo. Yo no sabía, dice, que se trataba de un sacerdote. Gloria a Dios, nos está enseñando. Punto 2. Pablo, en su defensa, basada en la amonestación de la Escritura, dejó bien claro al decir que él también, como apóstol, estaba sujeto a la Escritura. Examinamos cuidadosamente este evento. Pablo estaba pegando. El sumo sacerdote Ananías se encolerizó y ordenó que golpearan a Pablo en la boca, un gesto de censura. Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Reaccionó llamándole sepulcro blanqueado y apeló a las Escrituras como justificación. Lo que Ananías había ordenado contra Pablo estaba contradiciendo a lo que la Biblia decía referente a la conducta de los jueces. Pablo tenía razón, porque las Escrituras tienen más autoridad que cualquier oficial religioso, político o militar. Pero cuando le dijeron que quien hablaba era el sumo sacerdote, se disculpó. Gloria a Dios. ¿Por qué se disculpó? ¿Por qué se disculpó Pablo? Por lo que dice la Biblia. Está escrito: le ordenaba que no hablara mal de un príncipe del pueblo, y él estaba sometido a la Escritura. El sumo sacerdote se encontraba en un alto nivel de autoridad en el tribunal, pero ni su autoridad ni la del apóstol Pablo igualaba la autoridad de la palabra de Dios. Pablo ilustra claramente la autoridad de la Escritura como una más alta que la del sumo sacerdote o la del apóstol. Dios no da a ningún hombre una autoridad mayor que la de las Escrituras o igual a la suya propia. Ni Dios da a ninguno el derecho de limitar la conciencia de otro o a pedirle a alguien que le obedezca sin cuestionarle. Todas las autoridades deben ser examinadas a la luz de los principios de Dios, tal y como se bosquejan en su palabra. Entonces, para poder nosotros ver si el pastor o el líder o el ministro está haciendo su cargo, ejerciendo su cargo bien ante Dios, solamente podemos nosotros juzgarlo a la luz de las Escrituras, estudiar si lo que él está haciendo dice la palabra.
Si lo que está predicando dice la palabra, si como está conduciendo la iglesia, la palabra lo dice, pero si lo está haciendo en su carne propia y haciendo cosas que no vienen de parte de la palabra, entonces ahí hay que sentarse, conversar y decirle, previa oración. Hermanos, todo se tiene que hacer orando. Problema 3. Elevación de la costumbre, tradición sobre la autoridad de la Biblia. Es un gran error prácticas, costumbres o tradiciones religiosas que son contrarias a la palabra de Dios. Mateo 15, del 1 al 3. Vamos a verlo en la Biblia, Mateo 15, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces ellos querían que se haga, que hagan lo que ellos creían que era, o sea que la ley, que la cumplieran. Pero Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes hacen la tradición y no lo que está escrito? Jesús acusó a los dirigentes religiosos de hipócritas por haberles dedicado un día a Él. Un día le habían dedicado a Jesús. Colocaron sus tradiciones a un nivel más alto que las Escrituras. Podemos ver en el Evangelio de Marcos que registra las palabras de Jesús como sigue. Marcos 7, del 7 al 13. Vamos a leerlo. Marcos 7. Marcos 7, del 7 al 13. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. En Éxodo 20:12. Gloria a Dios. Vamos a ver Éxodo 20:12. Pastora, ¿qué quiere decir corbán? Corbán. Esto. Acaba de decirlo. Don mío, ¿no? Don mío, perfecto. Éxodo. Vamos a Éxodo 20:12. Ahí está. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí hay un mandato: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento que se cumple, hermanos. Se cumple de lo que Dios nos ha dejado escrito. Las Escrituras dicen: honra es una orden, sostén económicamente a tu padre y a tu madre. La tradición de los judíos decía que si das
a la iglesia el dinero que le pertenece a tus padres, estás disculpado del mandato de la Escritura. Por sus tradiciones estaban privando a sus padres de su ayuda financiera. Mateo 15, del 1 al 9. Vamos a ver, Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es un mandato el cual nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Esto nosotros tenemos que cumplirlo sí o sí. Amén. Si tienes un padre, una madre, no te importe que tenga dinero o que no tenga. Lo que a ti te tiene que importar es cumplir con lo que las Escrituras dicen. Tú asignas una cantidad y eso es lo que le tienes que dar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Inclusive en Proverbios podemos ver que dice: cuando tú eras niño tus padres invirtieron en ti, ahora que ellos son mayores te corresponde a ti devolver lo que tus padres hicieron. Amén. Si ustedes quieren, busquen en Proverbios, ahí lo van a encontrar, ahí está. Y acá nos da un mandato: honra a tu padre y a tu madre y tendrás vida larga. Actualmente se hace lo mismo cuando se practican las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Es fácil olvidar que esa costumbre y tradición tiene valor solamente si está subordinada a las Escrituras. Las costumbres y tradiciones no importan los siglos que tengan, si no son bíblicas. Si son contrarias a las Escrituras, tienen que ser detenidas, ¿no? Costumbres pueblerinas, por ejemplo, no las costumbres religiosas. Mi padre tuvo tal religión, mi madre, mis hermanos, y por lo tanto también sigo lo mismo de ellos, ¿no? En los pueblos tenemos hay tradiciones, ¿no? Que nosotros le rendimos culto a la Virgencita, al Santito, porque según mis padres lo traen de toda una generación y por lo tanto nosotros seguimos. Esas son costumbres que no importa, dice, los años o los ciclos que tengan esa costumbre, que son contrarias a las Escrituras, deben ser detenidas. O sea, todo eso ya se conoce, ya se sabe que eso no es de Dios. Ya se sabe que las procesiones mismas no son de Dios, ya se sabe, porque las Escrituras lo dicen. ¿Y por qué no se detienen? No son bíblicas. ¿Por qué no se detienen si esas no son bíblicas? Son costumbres, tradiciones que no deben de mantenerse, porque primero es Dios, no son las costumbres. Nada debe ser añadido a la muerte de Cristo en la cruz. Aquí narra el autor una vivencia sobre la celebración de un Viernes Santo. Dice cómo este hombre fue azotado, coronado de espinas y hasta lo clavaron, y cuando lo bajaron parecía que había sido poseído por la forma como reaccionó, gritando y sollozando fuera de todo control. Todo esto se hacía con las bendiciones de su iglesia, cuando estaba en completa oposición con las Escrituras. En el Nuevo Testamento dice a los que ponían su confianza en cortarse. Pablo les escribió estas advertencias en Gálatas 5, del 2 al 4. Gloria a Dios. Gálatas, vamos a verlo.
Gálatas 5, del 2 al 4. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y ahora otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que si aquí nosotros damos paso a lo que dice la ley, como es el de circuncidarse, está separándose de la gracia que es Cristo Jesús, porque Él cumplió toda la ley y nosotros no tenemos por qué hacer nada por lo que antes de Cristo se hacía. Cristo vino y cumplió. Así es que después de Cristo, cuando los que se quedaban querían continuar con la ley, se querían circuncidar, estamos viendo que eso ya estaba, que habían caído de la gracia. Los que querían seguir caminando en la ley habían caído de la gracia. ¿Qué es, hermanos? Si nosotros hoy en día lo podemos analizar esto. ¿Quiénes son los que han caído de la gracia? Los que no quieren recibir a Cristo Jesús. Ellos han caído de la gracia porque ellos van a ser juzgados con la ley. Así que si tú le predicas y no te aceptan, entonces tú te sacudes, pero le predicaste, ¿no? Cuando tratamos de obtener méritos o bendiciones a través de nuestras propias obras de justicia, caemos de la gracia. Cuando se quiere hacer lo que nosotros creemos, no, yo lo puedo hacer, no, yo lo hice, es que yo estudié, es que yo me preparé, es que esto es así porque yo lo tengo, porque a mí me enseñaron de esta manera. Entonces se da prioridad a lo que el hombre dice y no a lo que las escrituras lo dicen. Si lo efectúas, implica que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente y que tenemos que añadir nuestras buenas obras a su obra de ser salvos y bendecidos. Esto deshonra la cruz. Lo que tú quieras hacer en tu carne deshonra la cruz. Aunque estas cosas tengan apariencia religiosa, externa y aún espiritual, claramente interfieren con la obra del Espíritu Santo que nos perfecciona. El autor dice que no duda de la sinceridad de aquellos que conservan reliquias, que encienden velas, oran a los santos y siguen muchas otras tradiciones para las que no hay ninguna autoridad ni bendición bíblica, son sinceros, igual que los que se flagelan en las celebraciones de Semana Santa. Pablo les advierte, ¿no? Los judíos imponían sus tradiciones a los gentiles de Galacia. Pablo estaba muy preocupado por esto y escribió esta carta o epístola a los creyentes de Galacia, la cual debe ser aprendida de memoria y sus solemnes advertencias y deben ser obedecidas por todo siervo sincero a Dios. Aquí el autor apela a todos, tanto hombres y mujeres, que renuncien a las prácticas que no son bíblicas. Nos debemos someter a la voluntad de Dios y a su palabra que está en la Biblia. No dejemos que la autoridad religiosa o cualquier otra nos esclavice con tradiciones y prácticas sin base bíblicas. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es quien nos redarguye y confirma lo que es de Dios y seremos bendecidos. ¿Qué nos dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Hermanos, meditemos en estas enseñanzas, meditemos en lo que Dios nos está hablando a través de estas escrituras y no nos distraigamos, hermanos. No nos distraigamos en otras cosas. Que religión es religión.
Y la religión no es para nosotros. Para nosotros es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar el cuestionario número 27 de esta enseñanza. ¿Qué características tiene el gobierno de nuestro Señor Jesucristo? 2. ¿Qué traerán los niveles de autoridad reservados para el hombre si éste los utiliza debidamente? 3. ¿Cuál es la clave para entender los límites de la autoridad delegada? 4. ¿A qué se le llama autoridad delegada? 5. ¿Qué es la autoridad de estipulación? 6. ¿Qué es la autoridad de costumbre o tradición? 7. ¿Qué es la autoridad funcional? 8. ¿En qué parte de la Biblia Jesús reconoció la autoridad funcional? 9. ¿Qué quiere decir corbán? 10. ¿Cuándo es que caemos de la gracia?